¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? He leído un libro muy curioso, mordaz, Sobrevivir a los blancos en África, de Alberto Alsina Pérez. Los apagones de luz eléctrica traen inseguridad, violencia y caos. ¿Qué harías tú frente a un apagón moral? Con un estilo mordaz y a menudo irónico, Alsina desentraña la avaricia y la arrogancia de los occidentales blancos recién llegados a África, mostrando sin filtro el lado más oscuro de la humanidad. En esta novela, el autor presenta un relato o un retrato implacable del ser humano, que parece aportar consigo un virus de origen. La tensión constante y la profunda introspección de los personajes mantienen al lector atrapado en una narrativa que se devora como un thriller. Para los conocedores de África, el escenario de esta novela resulta familiar. Para aquellos que nunca han visitado el continente, encontrarán en sus páginas pinceladas culturales que enriquecen la historia, permitiéndoles adentrarse en un mundo fascinante y complejo. Alsina describe el paisaje y los personajes del Congo con un estilo casi documental, logrando que el lector experimente sensaciones, emociones e incluso llegue a intuir los aromas del lugar. Una mezcla de tierra, madera, sudor y lluvia. Y lo has conseguido. Es un libro muy bueno. Esta es una lectura imprescindible, capaz de sacudir nuestras certezas y confrontarnos con las preguntas más incómodas sobre la humanidad y sobre nuestra moralidad. El autor, Alberto Alsina, nació en Barcelona en el 61. Creció profesionalmente en el sector del frío industrial, donde se dedicó al diseño de sistemas y a la dirección de equipos humanos. Con el tiempo, decidió reorientar su carrera hacia la gestión de la construcción residencial y comercial. Su experiencia como gestor de obras lo llevó a ocupar un puesto de director de postventa en una de las principales empresas promotoras del país, donde destacó como una figura de gran confianza para el presidente del grupo. Sin embargo, antes del estallido de la crisis, la burbuja inmobiliaria de 2007-2008, decidió dejar la empresa por motivos personales sin perder el inminente colapso del mercado inmobiliario. Poco después, de manera casual, fue invitado a visitar un país de África, lo que marcó el inicio de una serie de viajes a Guinea-Conakry, Sierra Leona y especialmente a los dos Congos, Brazzaville y Kinshasa. Estas experiencias transformaron su visión y marcaron un nuevo capítulo en su vida. En la actualidad continúa trabajando en el sector del frío industrial, combina su actividad profesional en África con unos proyectos presidiendo la ONG Health Actions en Kinshasa, República Democrática del Congo. Enhorabuena por por tus acciones, no solo las de este libro, que por supuesto es magnífico, sino por todo lo que haces. Es un libro revelador. Es un libro que te remueve. Y además ese tono ácido, por decirlo así, con el que lo has escrito, brillantemente, por cierto, hace que casi que nos cale más lo que allí ocurre. Un libro que va entre el humor y la crítica social. Una novela peculiar y provocadora. Sobrevivir a los blancos en África. Esta obra se adentra en un terreno tan polémico como fascinante, el choque de cultura y la mirada crítica hacia los occidentales que llegan al continente africano con una mezcla de ingenuidad, de arrogancia, que es lo peor, y en muchos casos intenciones cuestionables. Como digo, tono muy mordaz, narrativa dinámica. Alsina crea una historia que no te va a dejar indiferente y nos ofrece una visión tan sarcástica como incómoda de las relaciones entre europeos y africanos. Ya desde las primeras páginas destaca el estilo incisivo del autor, que alterna descripciones minuciosas con diálogos muy punzantes y situaciones llenas de ironía. Alsina no teme llevar a la sátira cualquier acción, incluso las más polémicas. Las lleva al límite, especialmente cuando retrata a los protagonistas, un grupo de intermediarios comerciales españoles que buscan hacerse un hueco en el mercado africano con proyectos tan ambiciosos como descabellados. Me gusta mucho el lenguaje directo que utiliza el autor, cargado de expresiones coloquiales y referencias culturales que anclan la historia en la actualidad. Aunque el humor negro impregna toda la novela, la prosa también se detiene en momentos reflexivos donde cuestiona las dinámicas de poder, la hipocresía y las consecuencias de ese buenismo europeo, cuando se enfrenta a una realidad que no entiende, pero es que ni siquiera intenta entender. Es muy difícil esta obra porque ha conseguido el equilibrio entre lo cómico y lo crítico. Y a veces ese sarcasmo puede incluso resultar abrumador, pero quizá es lo que le da ese salto de calidad al libro.
El libro aborda temas que invitan a la reflexión, pero lo hace sin moralismo, todo lo contrario. La trama gira en torno a Víctor, Josep, Martín y Héctor, 4 hombres que representan distintas caras de la ambición y las maneras de llegar que tiene el hombre occidental a África. Desde la explotación de recursos naturales hasta el turismo sexual, pasando por el choque cultural y las trampas del poder económico. La novela expone con crudeza los abusos y contradicciones que definen muchas de las relaciones entre los países desarrollados y el continente africano. Además, Alsina traza un retrato especialmente irónico de los personajes europeos, mostrando cómo la fachada de buenas intenciones se desmorona rápidamente cuando llegan allí y se encuentran con las complejidades de un mundo que les es ajeno. Es inevitable preguntarse a lo largo de las páginas de este libro si los verdaderos salvajes son los africanos o los blancos que llegan a sus tierras con la prepotencia de quien cree tener todas las respuestas. Otro de los aciertos del libro, por supuesto, es la construcción de los personajes, que, aunque a veces rozan la caricatura, poseen una profundidad psicológica que los hace muy creíbles. Por ejemplo, Víctor, que se puede decir que es el protagonista, se perfila, o el autor lo ha perfilado como un hombre atrapado entre el deseo de destacar y sus propios dilemas éticos. Su evolución a lo largo de la historia es uno de los aspectos más interesantes de la obra, especialmente en contraste con Josep, el inversor idealista que oculta un lado oscuro, o Martín, un manipulador experto que encarna la figura del oportunista sin escrúpulos. Por otro lado, aparecen personajes secundarios en la trama como las mujeres africanas, que aportan algo distinto. Y ahí lo dejo. Creo que el autor lo que intenta, utiliza estos personajes para destacar la explotación y la desigualdad de género. Pero esa voz que les da el autor es muy importante. La estructura de la novela alterna escenas de acción con largos diálogos y descripciones. Todo esto refuerza la sensación del caos en el que viven los protagonistas en África, en su aventura africana, desde los aeropuertos hasta las reuniones ministeriales, la noche en discotecas. Alsina recrea con acierto un mundo donde la supervivencia depende más de la astucia que de la planificación. Las escenas en el puerto de Point Nord, por ejemplo, son especialmente memorables por su capacidad de transmitir el bullicio y las contradicciones de ese lugar. El desenlace, sin hacer spoilers, logra cerrar la trama de manera efectiva, dejándose el regusto amargo, ya que nos está invitando a los lectores, a reflexionar sobre las verdaderas intenciones de los personajes y sus implicaciones éticas. No puedo decir que es una comedia negra, pero sí puedo decir que va más allá de la sátira. Sobrevivir a los blancos en África es, en esencia, una denuncia social. El autor cuestiona el sistema de explotación global y los mecanismos de justificación que utiliza Occidente para perpetuar su dominio. A través de una historia que es tanto un thriller como una farsa, Alsina nos recuerda que las máscaras de la moralidad pueden ser tan peligrosas como las de los rituales, esos rituales que tanto fascinan a los personajes del libro. Y también plantea preguntas muy incómodas sobre el papel de los europeos en África. ¿Son aliados, invasores o simples intermediarios que buscan su riqueza? La respuesta, como deja claro Alsina, ni es sencilla ni es halagüeña. Creo que es una novela incómoda para algunas personas, pero fascinante por su valentía y una honestidad brutal. Creo que Alberto Alsina no pretende complacernos a los lectores, sino incomodarnos un poco, obligándonos a enfrentarnos a nuestros propios prejuicios y a ver las contradicciones del mundo actual. Por mi parte, darte la enhorabuena. Me ha gustado mucho el libro, me has hecho pasar un rato muy curioso, por decirlo así, con esta gran novela. Sobrevivir a los blancos en África. Alberto Alsina Pérez. Gracias por confiar en Círculo Rojo.